hombre, como pastor, como jefe de Estado y como lo que dicen necesita la curia romana, una reforma. Ha dado ya muestras en 4 años de lo que quiere y los enemigos están ahí. Precisamente con motivo pues de que él llegaba ya 4 años, 4 años. El encargado de la Secretaría de Estado hizo una reflexión y hablaba precisamente acerca de lo que ha sido el Papa Francisco en estos 4 años. Y resaltaba una cosa muy importante, sobre todo ese exigir a la Iglesia en ese tiempo de que tenía que moverse, que tenía que ser una iglesia de salida, que fuera a la calle, que fuera a las periferias y que el sacerdote, y yo creo que a muchos sacerdotes, obispos, cardenales, nos movió aquello de que teníamos que tener el olor a un pastor, que sus ovejas pudieran olerlo, ¿verdad? El Papa Francisco, una y otra vez, no falta el día en que nos levantamos con una noticia en donde dijo el Papa esto, y dijo, caray, ¿qué está diciendo de esto? ¿No? Ya así hablando del medio ambiente, de esa casa común que tenemos que cuidar, de ese Papa que nos habla de la misericordia de un Dios que es ternura. Por eso habló de ese año de la misericordia que acabamos de pasar precisamente, de ese Papa de veras, que quiere ir a los más alejados, a los más pobres. ¿Se ha convertido en incómodo? Creo que hablar de algo incómodo es aquellos que se han acostumbrado o nos hemos acostumbrado a una iglesia ya establecida. Una iglesia en donde tal vez ya nos hemos quedado muchas veces como una iglesia de oficina. Y será incómodo para todos aquellos que tal vez nos muevan el banquito, porque se nos ha olvidado que la iglesia tiene que ser una iglesia que vaya por los más pobres, los más menesterosos. Cristo Señor Jesús así lo dijo: los pobres, los excluidos, los olvidados. Entonces, hoy por hoy, la iglesia tiene que ser esa iglesia que vaya en la búsqueda de esos desheredados. Y el Papa Francisco los ha enarbolado. El Papa Francisco una y otra vez lo ha hecho. Lo vimos aquí en México, que quiso estar con los encarcelados, con los más pobres, quiso estar con el enfermo, quiso acercarse, tocarlo, para que el mismo Cristo estuviera presente en su persona. Hace también un año recordábamos la visita que hiciera a México. No ha ido a Argentina, su natal Argentina, pero cuando vino a México llamó fuerte a los cardenales, llamó fuerte a los servidores de la iglesia y a los sacerdotes. ¿Estaba enojado? ¿Salió de aquí? ¿Era el mensaje para aquí? Creo que cuando habla el Papa, el sumo pontífice, no habla solamente para aquellos que están ahí, sino habla para todos. Cuando habla para el sacerdote, habla para todos los sacerdotes del mundo. Cuando habla para el obispo, para el cardenal, habla para todos los obispos y cardenales del mundo. Entonces, creo que esa llamada, yo así lo siento, esa llamada fuerte, firme, es una llamada que se hace para todos aquellos que estamos consagrados. Y especialmente, por supuesto, pues a los obispos, a los cardenales, ahí se los dijo en la catedral, precisamente, donde estaban reunidos los obispos y cardenales de aquí, de México. Pero no nomás era para ellos, era para todos. ¿El papel de la mujer en la iglesia cambiará con la llegada de Francisco y este discurso que estamos empezando a escuchar de parte de él, de darle un lugar a la mujer, no solamente al servicio como una hermana, como una monja? Bueno, recordemos que hace poco el Papa mandó a hacer algunos estudios acerca de aquello que le dijo una religiosa en una entrevista que estuvieron allí, no sé si en la aula Pablo VI, pero sí les dijo, ¿por qué no? Hay que ver si hay modo de manera, no de ser sacerdote, sí, pero que
sean diáconos a lo mejor, posiblemente en ese sentido, porque recuerden que no tenemos diáconos en la iglesia, pero ahorita en este momento se están haciendo estudios, se están yendo a la historia, mirando y contemplando aquello. No podemos decir que algún día pueda haber mujeres diaconisas, que yo me atrevería a decir eso, pero así a moto propio. Pero yo veo que el Papa, yo sé que mandó a hacer este estudio y se está haciendo eso. Padre Guillermo, ¿terminará el Papa Francisco su pontificado o va a renunciar? A veces leemos entre líneas cuestiones de objetivos muy particulares que tiene, pero desde su muy particular punto de vista, ¿Francisco es un Papa de transición? Pues yo quisiera que terminara. Yo creo que todos queremos que termine él de veras, que haga esa labor que ha empezado, esa tarea importante donde de veras está moviendo conciencias, está moviendo personas también, que están obstaculizando que el reino de Dios sea una realidad, que el reino de Dios realmente sea un reino que se vaya manifestando hoy, aquí y ahora, en la persona de sus pastores, en la persona de aquellos que enarbolamos y llevamos la iglesia, no solamente pastores, sino también fieles. Yo sí quisiera que terminara, pero también cabe eso. Él ya lo ha dicho 2, 3 veces por ahí de una manera así que nos pone en incógnito, ¿no? Que puede renunciar. ¿Y por qué no? El Papa Benedicto XVI ya renunció. Y si él ve, en mi punto de vista muy particular, si él ve que la salud, que algo lo está menguando ya para que eso se haga realidad, posiblemente puede también decir, aquí dejo las manos de esta iglesia, estas llaves para el siguiente. ¿Ves posible una segunda visita a México? Lo veo lejano de veras, porque el Papa no ha ido a su tierra, no ha ido a su tierra, ¿no? Fue una bendición que haya venido aquí. ¿Hay alguna una realidad que tú conozcas de por qué no ha ido a Argentina y si vino, por ejemplo, a México? Vendrá a Colombia en este año para el tema de la paz. Irá a Egipto, que es una tierra en donde hay mucho conflicto, pero Argentina no está dentro de su marco 2017. No, pero acaba de anunciar que va para el año 2018. Lo acaba de anunciar. ¿Por qué no ha ido a su tierra? Juan Pablo II inmediatamente fue a su tierra, estuvo allí, fue precisamente ese viaje que hizo allá a su tierra, que hizo cuando vino aquí a México, que fue la segunda visita, donde aprendimos de lo que pasó allá en Polonia y lo que vivimos aquí en México, ¿no? ¿Por qué ahora el Papa Francisco no es su tierra? No sabré decirlo exactamente, pero podemos mirar y contemplar cómo él está atento a lo que pasa, sucede en su tierra, sabe lo que está pasando en Argentina, y creo yo que él tuvo que, en mi punto de vista, ir despacio, ir mirando e ir midiendo lo que pasa en Argentina en el aspecto político, social, religioso, ¿no? Para que su palabra de padre, de pastor, que él lo vivió muy de cerca, un cardenal que en aquel entonces se subía al tranvía, se subía al camión, platicaba con el vendedor de periódicos y que le llamó precisamente para decirle, hey, te debo tanto, ¿no? Un papa humano, un papa cercano. Yo creo que él está, si no midiendo, está mirando las circunstancias y cómo puede ser su palabra fuerte como pastor. En el sentido de que él ha mirado y contemplado ya desde fuera, fríamente, lo que está pasando, lo que está sucediendo en su tierra, para poder llegar y decir desde el Evangelio, esto es lo que dice Dios. Desde tu muy particular punto de vista, ¿qué es lo que está buscando Francisco? ¿Ser un papa reformador? ¿Ser un papa que a través de su carisma tenga más seguidores de la Iglesia Católica? ¿Cuál crees tú que es el verdadero carisma del pontificado de Francisco? Bueno, yo lo que he descubierto en estos 4 años es descubrir a un pastor atento, solícito, preocupado por sus ovejas. Y por eso nos ha invitado a los sacerdotes, a los obispos, a los religiosos, por favor, vayan en busca de aquellas que están perdidas, por un lado. Pero por otro lado también veo a un papa preocupado para que no haya obstáculos en ese sentido.
un papa reformador, sí, en el sentido de que de verdad las estructuras de la iglesia, las estructuras, sí, vayan cambiando, más cercano a la gente. ¿Es político? Yo no diría que es político, sino es alguien que sabe hacer política, en el sentido de que sabe mirar, contemplar y hablar por el bien común. Todavía hay muchas personas que están buscando justicia en diferentes aspectos y lo ven a él como esa la esperanza. Veremos a un papa que ejerza justicia sobre lo que ya está investigando la Iglesia Católica respecto a presuntos abusos. Creo que sí, el papa ha sido fuerte y ha sido firme y se los ha manifestado a los cardenales. Les ha manifestado que cero tolerancia en ese sentido. ¿Y se ha ocurrido? Y sí, claro que sí. Yo sí. Y tenemos varios casos en donde él fuertemente ha dicho, hey, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, el pastor o el obispo allá en Inglaterra, ¿no? Que de una manera vivía, caray, como un príncipe, ¿no? Esos no son los sacerdotes, los obispos, los cardenales que ocupa la iglesia en ese momento. Y él lo removió, precisamente. Le dijo, véngase para acá, vamos a hacer otra cosa. Claro, todo lo hace con caridad, como un padre bondadoso, misericordioso, porque esa es su bandera, la misericordia de este Papa. Padre Memo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el análisis de 4 años. 4 años. Ya. 4 años y que nos tocó estar allí en la sala estampa, en la sala de prensa vaticana, y platicar y compartir todo esto, que después de 4 años dice uno, caray, qué grande es Dios. Muchas gracias, Guillermo Chávez, y gracias a usted por el favor de su atención. Lo espero la próxima semana, mismo canal, misma hora, aquí en Factores. Bienvenidos, estamos de tertulia, estamos platicando y el día de hoy se antoja pues hablar un poco del norte, de la frontera, cómo andamos ahí, ¿no, Julio? Que diga aquí la frontera, la frontera. No le digas porque sí canta. Sí, bueno, pues ahí está. Hoy está Julián Herbert con nosotros, joven valor, promesa de las letras. A ver, eso ya a esas alturas es un chiste. Lo voy a tomar, salud. Muy bien, Salud. muy bien. Claro. Vamos a platicar, pues, de ver cómo anda la frontera. Tú que por allá vives. Las chulas fronteras, el norte de México. Anda de muchas maneras. Yo creo que uno de los temas ahora, para mí, es cómo, a pesar de lo que diga el Supremo Pontífice Heriberto Yepes de Tijuana, Sí, ¿verdad? que él es el que dicta Lo que es y no lo es. que debe ser y no debe ser el norte. Yo como soy un poco hermano separado, a mí me interesa mucho la idea de que más que el norte y la frontera, cada vez está más expandido esta noción de los nortes y las fronteras, ¿no? Que al imaginario mexicano por fin se ha incorporado la amplitud del territorio que es el norte y el desierto, y que de manera muy cruda quienes han venido a ponernos eso frente de la cara han sido el mundo ilegal, la delincuencia organizada. Sí. Creo que ha puesto como en una explosión la idea un poco santificada, incluso desde el norte, de que había una unidad cultural de lo norteño. Por supuesto que compartimos muchas metáforas, el desierto, un habla particular, un imaginario que abarca hasta el atuendo, ¿no? Pero de pronto resulta que una ciudad como Torreón, Coahuila,
se convierte en una de las 5 ciudades más violentas de Latinoamérica, porque es la frontera, y eso, o sea, dentro de México hay una frontera entre 2 nortes. Y son 2 nortes económicos, ¿no? Digo, esto pasó en 2007 más o menos. El norte, el noroeste, controlado por un cártel, por el Chapo, y el noreste penetrado por esa entelequia hiperviolencia. Yo creo la gran entelequia de la hiperviolencia en México, que son o fueron los Zetas, ¿no? Y en un momento dado, entre Gómez Palacio, Durango, y Torreón, Coahuila, 2 ciudades gemelas, de pronto se creó una frontera entre los 2 nortes. ¿Producto de la violencia? Producto de la violencia, es decir, cuando los Zetas avanzan, perdón porque llevo 5 días en la fila, desde que los Zetas avanzan desde Tamaulipas, ocupan un territorio que van controlando y llegan a Torreón, esto es como cuando se cuenta esta historia desde una perspectiva militar, va a haber una larga batalla que contar, que es la batalla por Torreón, creo yo. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahí llegan? Bueno, porque es una frontera natural. ¿Por qué ahí le dan batalla? Yo creo que porque es una frontera natural, está marcada por un río, para empezar, por el lecho seco de un río, que es el río Nazas. Yo creo también por lo estratégica que es Torreón y la laguna en general, como un espacio del imaginario de la modernidad en México. Yo estoy fascinado con la laguna. Escribí este libro, que es La Casa del Dolor Ajeno, tratando de reconstruir no solo una masacre que hubo en la Revolución, sino la historia de Torreón. Torreón es una ciudad que tiene 107 años en este momento en el que estamos conversando. Es decir, hay seres humanos más viejos que esa ciudad. Eso me parece súper interesante, y me parece que esa marca cultural que se da ahí en Torreón tiene que ver con toda una tradición estratégica